Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Humberto me hace varias preguntas. ¿Cómo diferenciar un verdadero filósofo de un lobista? Hay una diferencia fundamental, no es solo una mera cuestión ad hominem esto. El verdadero filósofo parte de una idea o de unas pocas ideas y empieza a sacar todas sus conclusiones de modo riguroso, de modo lógico. Empieza a sacar todas sus consecuencias y algunas de sus consecuencias lo van a sorprender y va a tratar de explicarlas, de justificarlas, pero lo van a sorprender al mismo algunas de sus consecuencias. El lobista, en cambio, parte de una conclusión. El núcleo de su sistema no es una premisa fundamental, es una conclusión, y para defender esa conclusión empieza a hacer especias, empieza a coleccionar todo lo que encontró. Toma esto, el lobista es invariablemente ecléctico y es un ecléctico totalmente incoherente. Toma de cada sistema filosófico lo que le sirve. Ignora las abiertas contradicciones entre una y otras premisas. Lo importante es que todo lleva a la misma conclusión. La conclusión a la que quiere llegar es lo único que nunca está puesto en discusión. Es un abogado defensor de una consecuencia, el lobista. Y esto lo podemos ver sin conocer a la persona, sin conocer sus cuentas bancarias, sin conocer en qué medio lo están difundiendo. Simplemente tenemos que ver su doctrina y vemos si el punto de partida es un axioma, es un postulado inicial del que empieza a sacar sus conclusiones, o si su punto de partida es una conclusión a la que le añade cualquier premisa que venga bien para justificar la conclusión. Esto lo podemos decidir viendo únicamente su discurso. Esta es la diferencia entre un filósofo y un lobista, que no es una diferencia pequeña. ¿Qué opino de la envidia? La envidia es el mejor modo de mantenerse en el fracaso, porque el envidioso se hace como preguntas retóricas lo que debería preguntarse en serio. El envidioso dice, ¿por qué ellos son ricos y nosotros somos pobres? Cuando lo que debería estar preguntándose es, ¿por qué ellos son ricos y nosotros somos pobres? Debería hacerse como una pregunta de verdad, lo que hace como pregunta retórica. El preguntarse de verdad por qué él es pobre y por qué algunos de sus vecinos son ricos, lo llevaría a estudiar qué están haciendo diferentes sus vecinos que no ellos y eventualmente descubrir la causa por la que son pobres y descubierta la causa, cambiarla y cambiar el efecto. La envidia es el camino directo a perseverar en el fracaso. Y me pregunta finalmente también Humberto On, ¿qué hacemos con la revolución de los aburridos? Como decía Nietzsche, para las desgracias imaginarias no hay mejor remedio que las desgracias de veras. La, el malestar de los aburridos en nuestra sociedad se va a solucionar solo, me temo. Yo tenía, tenía 13 años cuando cayó el muro de Berlín y aunque pienso vivir todavía unos cuantos años, tengo ya pelo blanco. Así que puedo decir que pasé la mayor parte de mi vida en un periodo histórico que los historiadores del futuro quizás se refieran como la pequeña bella época, la época más o menos bella. La, la época no es muy bella, pero es simpática. Y esa época está por terminar. Y me temo que los pibes que tienen 15, 20 años hoy van a pasar la mayor parte de su vida en un mundo en guerra. En un mundo donde no haya mucha gente ofendida que se ofenda por la letra O. Eh, el mundo está a punto de hundirse en una época de guerras a gran escala que va a durar décadas. Y donde la mayoría de los jóvenes, de los que hoy tienen menos de 20 años, van a pasar la mayor parte de su vida en esa época. Me temo que esa es la verdadera respuesta. La crisis de la civilización occidental hoy es la consecuencia de una ideología que podemos llamar el paulo-coelismo, que se tradujo en
en la OTAN, que es el brazo armado de Occidente, se tradujo en lo que podemos llamar la diplomacia del tulpa. El Paulo Coelhismo, la diplomacia del tulpa, dice que si creemos con todas nuestras fuerzas en una mentira, si nos cerramos a ver todas las evidencias que la contradicen, todos los argumentos que la refutan, y creemos con todas nuestras fuerzas en una mentira, la mentira se va a materializar, se va a convertir en una realidad concreta y tangible. No es así como funciona el mundo real. La diplomacia del tulpa, que rigió los últimos 50, 70 años de la vida diplomática y cultural de Occidente, está llevando a la inevitable crisis en la que tenía que terminar. Por décadas fingimos no ver que el feminismo era una ideología identitaria. Todo autor que escribía sobre las ideologías identitarias, cuando se ponía a pensar ejemplos, a enumerar ejemplos, se llevaba por delante el feminismo e inventaba algún sofisma para convertirlo en una acepción. Y me refiero a pensadores tan distintos como Sábato, como Karl Popper o Theodor Adorno o Bertrand Russell. Todos los que analizaban las características que definen una ideología identitaria, invariablemente se llevaban por delante el feminismo, invariablemente lo barrían bajo la alfombra. No, esto sí se parece a una ideología identitaria, pero no lo es otra cosa. Los movimientos identitarios negros que surgen en Estados Unidos en la década del 60, durante 60 años hemos fingido que fueron un movimiento por los derechos civiles, se convirtió a una anécdota totalmente irrelevante y sin consecuencias como fue Martin Luther King, que también llevó un montón de gente, pero duró 2 años y no tuvo ningún continuador. Y esa anécdota se pretendió que era lo principal. Yo sueño con que mis hijos crezcan en un mundo donde sean juzgados por el contenido de sus corazones y no por el color de su piel. Bueno, los hijos de Martin Luther King crecieron, son unos viejos pelotudos y son partidarios de la segregación racial. Ni los hijos de Martin Luther King están de acuerdo hoy con esa frase. Y sin embargo se pretendió que esto era lo principal. Fingimos que los alemanes habían dejado de ser nazis o incluso que nunca lo habían sido, que esto había sido un partido muy minoritario que trepó entre las grietas del sistema. Fingimos que Israel era una democracia, incluso cuando sancionó una ley diciendo explícitamente que no lo era, en respuesta a esta fantasía de Occidente. Fingimos, sobre todo, que el Partido Comunista Chino ya no era el mismo partido de Mao Zedong, sino que era otra cosa, que se seguía llamando el Partido Comunista porque sí, porque los nombres molan, pero no son los mismos. Esto tenía que terminar necesariamente en una crisis que se va a materializar en una serie de guerras de gran escala. Y esto era inevitable y era necesario en los dos sentidos del término. Era necesario lógicamente y era una necesidad, era una crisis que necesitábamos pasar. En algún momento teníamos que encarar de veras todos los problemas que durante 50, 70 años estuvimos barriendo debajo de la alfombra, pretendiendo que no existían, o incluso pretendiendo que alguna vez habían existido pero ya habían dejado de existir, eran cosas del pasado, de otra época, ya no existe eso. En algún momento íbamos a tener que encararlos de verdad. Y las crisis militares que vamos a enfrentar en estos años, en estas décadas, son consecuencia de la diplomacia del tulpa. China se convirtió en una potencia militar gracias a que la transferencia de tecnología con potencial militar de los países de la OTAN, porque este ya no era más el partido de Mao Zedong, podíamos ir a hacer negocios con ellos, podíamos ir a venderle tecnología militar. Francia instaló y financió un laboratorio de armas biológicas en Wuhan, que podría salir mal. Y esto es lo que está explotando hoy. En los próximos años va a haber
muy probablemente una invasión china de Taiwán que lleve a una guerra entre Estados Unidos y sus aliados asiáticos contra China, una probable, muy probable guerra entre la OTAN y la Federación Rusa, una guerra fría entre el Reino Unido y Polonia contra la Unión Europea, que simplemente la pusieron en pausa porque la amenaza de la Unión de la Federación Rusa es más urgente, pero no es un conflicto que se haya solucionado, simplemente se lo puso en pausa, después como Tony Jerry cuando aparece el perro. Después nos seguimos dando entre nosotros. Una muy probable segunda guerra civil norteamericana y probablemente el menos previsto de todos, que es el resurgir del Imperio Otomano. Este fue quizá el más imprevisto de todos los grandes conflictos del siglo XXI. Después de toda esta crisis que va a durar décadas, esto no se soluciona tirando 2 tiros en 2 años, me temo, yo creo que Occidente va a sobrevivir a esta crisis, va a resurgir fortalecida, pero va a resurgir cambiada, va a tener que ser una civilización distinta, como fue distinta la modernidad a la Edad Media, como fue distinta la Edad Media a la civilización greco-romana. Va a tener que surgir cambiada. Va a tener con verdaderos nuevos valores. No lo que se llaman nuevos valores hoy, que son la ausencia de valores propia de toda época de decadencia. En el sentido literal, va a tener que adoptar nuevos valores Occidente y va a resurgir, pero va a ser al mismo tiempo este modo extraño en que resurgen las civilizaciones, donde son al mismo tiempo una nueva cosa y al mismo tiempo es una continuidad. Hay una continuidad y una novedad al mismo tiempo. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Yo no creo que viva para verlo, pero esto es lo que pienso que va a ocurrir. Me preguntan otra persona qué es el bien común. El bien común es una figura retórica que no significa nada. Vamos a hacer esto por el bien común. No significa nada. Si yo digo que es justo que una persona que construyó una casa se la quede, no se la roben, o si el Estado necesita expropiarla, que por algún motivo, por alguna causa mayor, que necesita pasar una sequía, una fortificación militar o una autopista por donde está la casa, que le paguen lo que vale la casa. Si yo digo que esto es justo, estoy adoptando un verdadero principio. Estoy diciendo, bueno, yo quiero que las leyes sean justas. Y la justicia es algo que se puede definir, es algo que se puede establecer. Si yo digo quiero que las leyes apunten al bien común, no estoy diciendo nada. Pretendo estar diciendo algo, pero no digo nada. No me estoy subordinando a ningún principio. Y por lo tanto, bajo esa retórica del bien común se puede englobar cualquier cosa. Respuesta, ¿qué es el bien común? Nada. Es una figura retórica que no significa absolutamente nada. Me preguntan, me pasaron el link de una publicidad del gobierno de Perú donde dan a entender que van a hacer desaparecer a las personas que no se vacunen. ¡Qué barbaridad! ¿Quién hubiera pensado que votar a un partido autoritario que asesinó a 100 millones de personas era una mala idea, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Votaron por el tsunami, pónganse un chaleco salvavidas, ya saben lo que viene. ¿Qué pienso de la educación sexual integral? Que no es ni educación, es adoctrinamiento, no es sexual, es ideológica. Y definitivamente si hay algo que la perversión sexual no es integral. La perversión sexual se puede definir como la ausencia de integridad en la sexualidad. La perversión es por definición no integral. La perversión es el aislamiento de una pequeña parte de todos los elementos que componen la infinita complejidad de la sexualidad humana, del erotismo humano, y su conversión en algo aparte, totalmente inconexo del resto, autónomo y que no se integra con nada. Eso es la perversión sexual. O sea, si hay algo que la perversión sexual no es integral. Voy a dividir el video en 2, nos vemos en la segunda parte.